Uno de sus principales aciertos es haberle dado nombre a la realidad que estamos viviendo en estos momentos. De un mundo sólido de seguridades y certezas, hemos pasado a un mundo que usted llama líquido. ¿Estamos condenados a vivir de la inseguridad, de la fragilidad, de lo momentáneo, de lo transitorio? Sí, por eso hablo de liquidez, porque sustancias líquidas son aquellas que tienen dificultades para conservar su forma. Se requiere mucha presión, mucha fuerza para mantenerlas compactas, como murallas de concreto. De lo contrario, cambiarían su forma bajo la influencia de fuerzas muy disímiles. Esto es exactamente lo que está pasando con estos sistemas que supuestamente estaban establecidos muy firmemente. Me refiero a estructuras institucionales que originalmente se encontraban especialmente arraigadas en el sistema. Y con el curso del tiempo resultaron ser muy fugaces, transitorias, tal como lo señala su pregunta. Cambiaron de forma inesperadamente, sin advertencia previa. El problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza o lo que sea. Y como sabemos tan poco sobre ello, nos sentimos impotentes. Si uno no es capaz de pronosticar cómo las cosas evolucionarán, no puede tomar medidas de precaución. Entonces no se puede defender, prepararse. Los hechos nos toman por sorpresa. Por ejemplo, en este mismo momento en el que estamos hablando, las personas más importantes, más influyentes en el mundo, están luchando con la idea de cómo reaccionar a algo que pasó inesperadamente, la crisis crediticia. Intentaron aplicar medidas muy inusuales, poco ortodoxas, para arreglar la situación, pero hasta ahora nada funciona. El G20 se reúne en Inglaterra para hablar del tema, pero la gente que vino estaba muy dividida. No existe una idea unánime para arreglar la catástrofe que nos ha alcanzado. Y no solo eso, no hay ningún consenso sobre su real proyección, cuánto tiempo durará, cuál será la extensión del daño. En Estados Unidos, en América Latina, en España, Gran Bretaña, Alemania, Francia. Cosas insospechadas acontecen en todas partes. Y para colmo de la ignorancia tenemos el irritante elemento de ser impotentes, de sentir que podemos hacer muy poco o nada. Es una presentación muy dramática de algo que está profundamente arraigado en nuestra manera de vivir la vida de hoy en día. Por eso se llama la modernidad líquida. Es como si todo estuviera patas arriba comparado con la situación de hace 150 o 200 años, tiempo de la modernidad sólida, cuando todo parecía más duradero, más perdurable, mucho más sólido. Ahora, gente de 30, 40 años no tiene ni idea lo que va a pasar con ella cuando tengan 60 o 70 años. La planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, las capacidades que aprendimos para superar los escollos del camino. Por eso la impresión general es que día tras día, permanentemente estamos en una encrucijada. Hay muchos caminos hacia diferentes direcciones y no sabemos muy bien qué sendero transitamos. Si el mundo está regido por un individualismo exacerbado, ello sería una de las mejores demostraciones que existe una suerte de claudicación de lo que llamamos sociedad. No obstante, aquí y allá surgen movimientos sociales, protestas juveniles, comités de la más variada naturaleza. En las pancartas se puede leer "Juntos podemos", "Otro mundo es posible". Y ello naturalmente
en mayor medida en los países pobres. ¿Debemos ser esperanzados y pensar que el paciente terminal se está recuperando milagrosamente? Lo que usted indica es muy importante. Ese es el problema de la ausencia de una instancia, de una entidad colectiva, algo que antaño llamábamos sociedad, que esté en condiciones de hacer frente a la enorme tarea que encaramos. La sociedad está siendo erosionada de dos lados simultáneamente. Hasta hace poco, el poder era mantenido al nivel de los llamados Estados-naciones. El Estado era idéntico en nuestro pensamiento y en nuestros actos a la verdadera sociedad. Allí se hacía carne la sociedad. Había un Estado y dentro de él un ente que tenía el poder de implementar su política. Ahora el poder de los Estados nacionales se ha evaporado en el espacio global. En la globalización no hay nada que recuerde ni siquiera vagamente a un tipo de ente como el gobierno de un Estado nacional soberano. Actualmente, el poder está situado en lo que podríamos calificar de país de nadie. No hay reglas, no hay leyes globales, tribunales globales, un parlamento global, ninguna representación de la voluntad del conjunto de los seres humanos. No hay instituciones globales democráticas, nada. Así que ya este poder del Estado nacional se ha evaporado en el espacio global, aunque hasta ahora sea el único ente político que conocemos. Pero volvamos a lo que hablamos antes, de la crisis actual económica y crediticia. Ningún Estado es capaz de resolver el problema porque es un dilema global. El poder es global, pero la política es local. Es decir, que hay una discrepancia entre los dos. Incluso el mejor primer ministro de un país no tiene la capacidad para hacer frente a las causas globales del problema. Esta es una circunstancia donde la sociedad está desapareciendo porque, como dije, el poder se evapora en el espacio global. Por otra parte, tenemos la tendencia opuesta. Usted mencionó la individualización. Usted y yo somos individuos de jure, somos individuos por decreto. Funciones asumidas hasta hace poco por los estados, que eran poderosos, ahora son traspasadas a individuos que tienen que encontrar soluciones a problemas que ellos no han causado. Pero los individuos son lo suficientemente inteligentes e inventivos para encontrar frecuentemente alternativas al problema que se enfrentan. La cuestión es que ser un individuo de jure es diferente a ser un individuo de facto. Somos individuos por decreto, pero no tenemos realmente la capacidad, los recursos que nos permitirían reemplazar la colectividad, la sociedad, el Estado nacional, para hacer frente a los múltiples desafíos. Entonces, en ambos niveles, en el del individuo y en el del Estado nacional, tenemos la misma situación: ausencia de instituciones capaces de hacer frente a la enormidad de los desafíos. Cuando era joven pensé que la humanidad era todopoderosa. En los tiempos modernos, la humanidad fue declarada divina. La especie humana tenía que reemplazar al Dios Todopoderoso e instaurar el orden que Dios, por alguna razón, no introdujo en la vida humana. En mi juventud, hace más de largo medio siglo, el único problema para la humanidad era que no estábamos muy seguros.
que no teníamos suficiente conocimiento del qué hacer. Pero estábamos convencidos que una vez que obtuviésemos el conocimiento, que la ciencia nos ofreciera resultados, tendríamos todos los instrumentos para implementar las soluciones. Creo que si efectuáramos hoy un sondeo en el mundo entero y preguntáramos a la gente qué es lo que hay que hacer para salvar a la humanidad, habría más o menos unanimidad en que no debería haber guerra, tampoco el calentamiento global. Debería haber una mejor relación entre la humanidad y la naturaleza. Hay un consenso general sobre estos valores esenciales. Sin embargo, el problema hoy día es quién hace la tarea. Los estados son demasiado débiles. He pensado mucho sobre la globalización, lógicamente. He escrito mucho sobre ello. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito, hasta ahora la globalización ha sido solamente negativa. ¿Cuáles son las fuerzas que globalizan? El capital, las finanzas, el comercio, la información, la criminalidad, las mafias, el narcotráfico, el tráfico de armas. Todas estas fuerzas que minaron las instituciones colectivas de acción. Todas estas fuerzas tratan con mucho desdén las soberanías locales. No reconocen las leyes nacionales. Odian las limitaciones que los códigos legales locales les imponen. Esta globalización negativa no ha sido seguida por una globalización positiva. Una globalización positiva sería construir en el espacio global un equivalente, no copias. Tiene que ser diferente a lo que tenemos actualmente. Por lo que nuestros antecesores, padres, abuelos, bisabuelos lucharon. Un orden en el caos a nivel del Estado nacional. Ellos inventaron elecciones, instituciones democráticas, partidos políticos, gobiernos, tribunales independientes. Si logramos colectivamente crear equivalentes de todas estas instituciones a nivel global, solo entonces estaremos capacitados para llegar a la raíz de los actuales problemas. Hay que recuperar el poder de hacer cosas, implementar acciones que la gente quiere que se hagan, para las que no tienen instrumentos, capacidad, recursos para ponerlas en práctica. Usted me preguntó cuáles son las perspectivas. Bueno, tengo que admitir que al final de mi vida soy pesimista sobre la posibilidad de encontrar atajos, soluciones rápidas para arreglar lo que costó varios cientos de años destruir. Es mucho más rápido arruinar cosas que arreglarlas. La idea de tener una suerte de acuerdo global sobre las instituciones que deberían armonizar nuestras vidas, de tener un código legal unificado que se aplique a todo el mundo, parece una utopía porque no hay instituciones que lo sustenten. Solo hay instituciones ad hoc, temporales, que han sido introducidas para intentar combatir la actual crisis crediticia. Pero no tenemos un camino claro para una posible acción consensuada colectiva a nivel de las grandes reivindicaciones. Será una travesía larga, y la gran pregunta es ¿cuántas víctimas, cuánto daño, cuántos heridos habrá hasta que realmente entremos en acción?
Soy optimista en el sentido de que no es la primera vez que la humanidad se ve enfrentada a un nuevo escalofriante fenómeno. En el pasado, nuestros antecesores lograron encontrar inéditos ajustes, nuevas formas de vida, adecuadas para hacer frente al problema que encontraron. Espero que tarde o temprano lo hagamos. El otro problema es que no creo que tengamos una idea muy clara de cuál debe ser la forma de la reparación, la restauración. Una vez más, no es nada nuevo. Si, por ejemplo, lleváramos a Aristóteles, quien de hecho fue el primer gran filósofo que escribió extensamente sobre la democracia, a Madrid, a Buenos Aires, a Londres, a una sesión del Parlamento local, le parecería muy interesante. Nos felicitaría por haber creado algo muy prometedor. Pero si le contáramos que eso es democracia, estaría estupefacto. Para él, la democracia era gente que se reunía en el mercado local, que debatía y al final votaba allí mismo por la resolución que una mayoría aprobaba. La idea de la democracia representativa para él era algo totalmente distinto. Como si usted o yo fuéramos invitados por futuras instituciones globales, probablemente diríamos que son muy simpáticas, pero estaríamos muy sorprendidos cuando nos dijeran que ello es el Parlamento. El Parlamento era una institución hecha a la medida del Estado-nación, unidad étnica. Suponiendo que todos éramos iguales, que teníamos el mismo pasado, el mismo futuro, la misma suerte, que estábamos todos en el mismo barco. Partir de esta concepción al ámbito de la humanidad en su totalidad, saltar de aquí hacia allá, todo eso es muy difícil. Por eso no creo que resolvamos muy pronto el problema. Pero estoy bastante seguro que en este siglo estaremos luchando, intentando por todos los medios, pensando, discutiendo sobre un tema, cómo restablecer el equilibrio entre política y poder. Porque ahora la política es local y el poder es global. Y finalmente estamos todos expuestos a estas mareas de la modernidad líquida. Es como si un tsunami tras otro nos alcanzara. No sabemos de dónde vienen, así que creo que la restauración del equilibrio entre la política y el poder es el dilema más acuciante de la agenda. Usted sabe que, señor Bauman, que yo vengo de una emisora holandesa, de tal manera que me resulta muy importante dedicarle algunos minutos a ese análisis que usted ha hecho de un programa de televisión holandés y que lo ha presentado como una suerte de paradigma de lo que estamos viviendo actualmente. El Gran Hermano, un programa de millones de televidentes, basado fundamentalmente en una competencia destinada a la exclusión. Alguien va a ganar al final y todos los demás pierden, van a ser borrados de la existencia televisiva, y está basado pues en una guerra a vida y muerte, a coaliciones transitorias y a traiciones muy rápidas. Y el que pierde es por su propia culpa, por no haber sido lo suficientemente mentiroso o lo suficientemente espectacular para convencer a los televidentes. Si esto es
un reflejo de alguna manera del mundo que vivimos, parece más lejos que nunca la posibilidad de llevar a la práctica, en mínima medida que fuera, esta combinación de la preocupación por uno y la preocupación por los otros. Desde la invención del Gran Hermano en Holanda y vendido a las compañías internacionales, la descripción al comienzo era diferente. Ahora se llama reality show. Se le ha puesto un sello. Aquí, en la casa del Gran Hermano, es como en un mundo exterior. Y me temo que el número de televidentes que votan en este programa es muy superior a los que lo hacen en las elecciones nacionales. Espiritualmente, la gente está mucho más comprometida con lo que pasa en la casa que en las luchas y disputas entre los políticos de alto nivel. Al poner el sello, esta es la realidad de la vida humana, así está organizada la vida humana. Se confirma la impresión que la gente ya tenía. Sobre los hechos, la convicción de que la vida está organizada de tal manera que la exclusión es una ley natural. Tiene que ser así y no de otra forma. En el show de Big Brother, todo el que sea débil tiene que ser excluido. No es que toda persona débil fracase, pero es una ley de la existencia, la regla de la casa, que una persona tiene que irse. No se concibe organizar otro tipo de show televisivo con otra realidad, donde no haya ninguna necesidad de excluir a una persona cada semana. No forma parte de la agenda. Simplemente no se discute el principio de la exclusión. Lo único que queda es asegurarse que no eres tú quien será excluido por otra persona. Hay que excluir a los otros para permanecer entre esas paredes. La segunda lección del show de Big Brother y otros espectáculos similares es que juntar fuerzas, actuar conjuntamente, crear equipos, comunidades, es temporalmente útil. Sencillamente es un instrumento para evitar ser una víctima. Pero cuando ya quedan pocos se olvidan los equipos, la lealtad, la solidaridad. Cada cual intenta salvar su propio pellejo. Finalmente solo habrá una persona que prevalezca. Todos los demás serán víctimas. Así que Big Brother es un instrumento que fortalece esta idea de que la exclusión es inevitable. Así están organizadas las cosas. No hay lugar para todos. Todo el mundo vive con ese peligro, lejano o próximo, de ser excluido. Creo que es la fuente más importante de la que emana el miedo contemporáneo. Big Brother es de alguna manera una posibilidad para reforzar esta convicción. Pero, por otra parte, yo no culpo a ese señor que inventó Big Brother. Él no creó esta situación porque ya existía, y eso explica el enorme éxito del programa. ¿Por qué tanta gente lo mira? ¿Por qué están tan interesados, atraídos? Porque en lo que pasa allí reconocen una situación representativa de su experiencia en el trabajo.
donde hay despidos con regularidad y en tiempos de crisis despidos masivos. En el pasado la gente reaccionaba uniendo fuerzas, resistiéndose, haciendo huelgas, luchando, levantando barricadas. Ahora la preocupación es si la actual ola de despidos no me afecta. Yo me quedo, otros se van. Pero después de cada ronda de despidos, toda la gente que queda momentáneamente a salvo tiene incluso más miedo que antes. La amenaza está allí, constantemente. Usted sabe que hay mucha gente que piensa que los medios de comunicación somos responsables de, por lo menos, la profundización de los males del tiempo que vivimos. ¿Usted comparte esa crítica? No, creo que es una tontería. Es matar al mensajero porque trae malas noticias. Una costumbre muy vieja, muy tonta. Recordemos Marcel McLuhan, quien habló de los medios internacionales. Hay algunas facetas de los actuales medios de comunicación masiva, no deliberadamente, sino simplemente debido a los logros técnicos de la televisión, que lo que hacen es dar una imagen del mundo actual que es muy especial. Se consigue una interpretación muy distinta de la realidad cuando se lee un libro en la biblioteca. Rodeado por estudios históricos, se aprende sobre el mundo de una manera muy diferente que cuando uno está expuesto a las noticias de la televisión. Con sus soundbites en lugar de argumentos, la prisa de la gente. El oneroso tiempo en televisión. Y en consecuencia, el mundo es representado como una serie de episodios breves. Un periodista francés dijo que si Émile Zola, quien escribió el famoso artículo J'accuse, yo acuso, un artículo muy largo, lleno de argumentos muy poderosos en el caso Dreyfus, si le hubiesen dado tiempo en la televisión, habría tenido solo tiempo para gritar yo acuso, y después se habría dado paso a la publicidad u otra cosa. No habría dispuesto de tiempo para defender el caso. Es un ejemplo. La estrategia es pasar rápidamente de un tema a otro. Hay 25 minutos de noticias, pero con 25 temas distintos. Es como un mosaico. Se podría acusar a los medios de comunicación masiva por crear personalidades, caras familiares en lugar de autoridades. En esa concepción no se ajusta el valor comunicacional de alguien por la profundidad, el peso de lo que dice. Se juzga la información por la personalidad que la esboza. Es el sistema de celebridades, caras familiares. Estamos acostumbrados a verlas en una hora determinada, las escuchamos. Estas son facetas no especialmente agradables que están relacionadas con la naturaleza de los medios de comunicación masiva. Televisión, radio, pero también la biblioteca, los diarios, cada uno de sus medios de comunicación tienen sus particularidades.
Ninguno de ellos está completamente libre de vicios. Todos tienen lados positivos y negativos. Pero sería estúpido acusarles que ellos están creando los aspectos negativos de los que nos quejamos en este mundo. Los medios simplemente hacen lo que pueden. Intentan presentar una aproximación verdadera de la realidad. Otra de las cosas importantes de la vida de hoy, esta falta de compromiso, este deseo de la gente de disfrutar de los aspectos lúdicos, hermosos de cada realidad y eludir aquellos que tengan que ver con la responsabilidad y con el compromiso. Le quiero contar un ejemplo que no aparece en sus libros, pero que hoy, viniendo a Leeds, me lo encontré casualmente en un diario español. Dicen que hay una cárcel en Rusia que se está empleando turísticamente. Entonces los turistas reciben un traje de presidiario de los tiempos de Stalin y tienen derecho, por un precio módico de 100 euros, a pasar un día en condición de perseguido por el régimen de Stalin. Incluso pueden trabajar en los talleres donde trabajaban estos reprimidos y recibir el mismo rancho que tenía esta gente. Y ha tenido un éxito tremendo porque la gente sale feliz de allí. ¿Por qué hemos llegado a esto? El arrancarnos del compromiso, el solo querer la parte bonita de la historia. Sí, está relacionado a cosas que discutimos antes. Hay una crisis con el largo plazo. El verdadero compromiso requiere pensar a largo plazo. Le daré un ejemplo, no de Rusia, sino de Estados Unidos. Henry Ford, el héroe, la encarnación de lo mejor de la energía humana, él era el Bill Gates de los antiguos tiempos. En algún momento, cuando Henry Ford envejeció, duplicó los sueldos de sus trabajadores. Fue una gran sorpresa en Estados Unidos porque hasta entonces el capitalismo norteamericano quería bajar los sueldos, no duplicarlos. Fue un hombre con buen sentido del humor y dijo que lo hizo porque quería que sus trabajadores pudiesen comprar sus coches. Naturalmente no era una explicación porque no se sabía cuántos coches podrían comprar o si duplicando los salarios aumentaría el costo de producción de los coches. Y en consecuencia era probable que las ventas bajarían. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque quería que sus trabajadores se quedaran en sus fábricas. No quería perderlos por culpa de la competencia. El problema era que en aquel momento él dependía de sus trabajadores de igual medida en que sus trabajadores dependían de él. Los trabajadores dependían de Henry Ford para poder vivir, y su riqueza dependía de sus trabajadores. No podía, como los actuales capitalistas financieros, apretar un botón en su laptop y enviar capital a Malasia, por ejemplo, en lugar de tenerlo en París. Ahora lo pueden hacer fácilmente. Ya no dependen de los asalariados. Por eso, el compromiso está en crisis. En el pasado, las empresas pedían una lealtad de por vida de sus trabajadores.
porque no era tan fácil trasladar la maquinaria, los edificios de un sitio a otro. Dependían de la mano de obra local que estaba disponible en ese sitio preciso. Y por eso, una vez que estaban entrenados, disciplinados, querían mantener a sus trabajadores cuanto más tiempo posible en el mismo lugar. Daniel Cohen, el economista de la Sorbona en Francia, dice que cuando los hombres jóvenes iban a Renault para ser aprendices y trabajar en la fábrica de coches, podían estar prácticamente seguros que durante toda su vida laboral trabajarían en la misma fábrica. Hoy día incluso jóvenes brillantes con estudios superiores que van a trabajar en Silicon Valley en Estados Unidos. La utopía de todo joven ambicioso reciben enormes sueldos, pero no tienen idea qué pasará con ellos en 2 o 3 meses. Según cálculos hechos antes de la crisis crediticia por el sociólogo Richard Sennett sobre las perspectivas de estadounidenses con alta formación profesional, se demuestra que el americano medio con estudios universitarios que entra actualmente en el mercado laboral puede esperar que tendrá que cambiar de lugar y de tipo de trabajo al menos 11 veces antes de jubilarse. En un entorno tan fluido, hablar de compromiso a largo plazo no parece natural. La gente joven crece en medio de esta situación. Los sociólogos constatan que la mayor preocupación de los jóvenes no es tener un empleo estable para toda la vida. No lo quieren, ansían experimentar, no quieren dejar de lado ninguna posibilidad. Quieren mantener abiertas todas las alternativas. Me acuerdo especialmente de una niña de 19 años a quien se le preguntaba cuáles eran sus planes de vida. Dijo que no tenía ni idea, que deseaba una vida interesante, rica en experiencias, aventuras, etc. Pero lo que sí sé es lo que no quiero en mi vida. No quiero ser como mi padre. Hace 25 años, él empezó a dar clases y sigue siendo profesor. ¡Qué aburrimiento! El padre era el antihéroe, precisamente la vida que ella no quería. Y no es una excepción. La mayoría de la gente joven está entrenada de tal manera que esperan una vida llena de cambios, de nuevas vivencias. No sé cuál es la gallina y cuál el huevo, qué fue primero. No sé si la expectativa de la gente joven creó el mundo líquido o si el mundo líquido creó esta expectativa. No me parece que sea posible responder esa pregunta. Pero hay una suerte de coordinación, resonancia entre las cosas líquidas que finalmente desemboca en lo que usted señaló, la crisis del compromiso. Me acuerdo de otro periodista que decía que en estas condiciones casarse es como embarcarse en un viaje por el océano sobre papel secante. Estaba exagerando, pero solo un poco. Una frase suya muy significativa. No hay solución local para problemas globales. Uno de los problemas globales más importantes de este momento es naturalmente la crisis económica que usted ha mencionado a través de esta conversación. ¿No tiene usted la impresión que se están poniendo parches al problema
¿Y no se está resolviendo el problema de forma global? Yes, well, I don't see any attempt yet, serious attempt. Todavía no veo ningún intento serio para elaborar una solución global a la actual crisis económica. I see, on the contrary, tendencies. Por el contrario, veo tendencias para hacer resurgir algo que parecía haber terminado cuando llegó la globalización, el proteccionismo local. Las tácticas del gran hermano. Que los vecinos sufran. ¿Por qué hemos de sufrir nosotros? Nosotros nos protegemos con un sistema de impuestos que debería salvaguardar nuestra economía de esta crisis global. Recientemente, el primer ministro británico Gordon Brown dijo algo que no escuché en años. Puestos de trabajo británicos para los trabajadores británicos. Esa es la consigna. Volvemos a la época anterior a la guerra. 20 países acudieron a la conferencia de Londres. 17 ya han introducido medidas proteccionistas. Y llegaron a Londres para discutir medidas conjuntas aplicables a todos los países. No tengo ni idea cómo lo harán. No espero que los resultados de esta conferencia ofrezcan ningún resultado sólido que ataque la raíz del problema. Atacar la raíz, eso es lo más importante. ¿Cuál es la reacción común a la crisis? Invertir enormes sumas de dinero. Hasta la crisis crediticia no había oído a ningún político utilizar la palabra trillón. Los políticos se peleaban sobre cientos de millones, a veces miles de millones. Ese era el límite de nuestra imaginación. Pero nadie habló de billones de dólares, 2 billones de dólares. No sé de dónde viene el dinero, pero incluso si lo tuviesen, invertirlo en los bancos significa restablecer la normalidad de esas instituciones. Pero si la normalidad es la razón de la crisis, ¿por qué deberían gastar billones de dólares para volver a esa terrible normalidad que precisamente ha creado el caos? La solución debe ir más allá. Hay que atacar las raíces de la cuestión. Esas están muy metidas en nuestra forma de vivir. Necesitamos una suerte de revolución cultural. Nos han educado con la idea de disfrute ahora, pague después. Hace unos 20, 30 años, los bancos descubrieron algo maravilloso. Hay una anécdota sobre eso. 2 representantes de 2 fábricas de zapatos viajaron a África. Uno de ellos envió un telegrama a su empresa diciendo: no envíen zapatos, todo el mundo anda descalzo. El otro representante envió un telegrama diciendo: envíen inmediatamente 200 millones de pares de zapatos, todo el mundo anda descalzo. En otras palabras, los bancos descubrieron que la gran mayoría de la gente no pedía dinero. Vivían según sus posibilidades. Un escándalo. ¿Por qué no convertirlos en deudores?
attract them to living on credit. ¿Por qué no convencerlos de vivir endeudados? 30 years ago, when credit cards were Hace 30 años, cuando se introdujeron las tarjetas de crédito, la consigna era "Take the waiting out of wanting". No espere si desea algo. Fue la declaración más revolucionaria de toda la historia moderna. Max Weber, uno de los fundadores de la sociología moderna, dijo que la actual sociedad capitalista está basada en la ética protestante, que consiste en la postergación de esa invitación. No espere si desea algo. No satisfagas tus deseos ahora. Espera, trabaja duro, ahorra dinero. Cuando era niño había una cultura de ahorro, no de tarjetas de crédito. Y el principio elemental de una vida decente era hacerlo dentro de tus posibilidades. Ahora las tarjetas de crédito crean posibilidades. Disfrute ahora, no espere, pagará después. Pagará después en pequeñas cantidades. Más tarde está muy lejos, a años luz. ¿Quién se preocupa de más tarde? ¿Quién sabe cuándo llega más tarde? La crisis bancaria y crediticia no es el resultado del fracaso de los bancos, todo lo contrario, es el resultado de su enorme éxito. Lograron transformar la mayoría de la humanidad en prestatarios. Los antiguos usureros eran muy crueles. Te prestaban dinero, pero querían que se devolviera oportunamente, incluidos los intereses. Si no pagabas a tiempo, enviaban unos mafiosos que te daban una paliza. Y si no podías pagar, te mataban. Los usureros modernos no quieren que devuelvas el dinero, porque si lo devuelves, ellos ya no reciben intereses y ya no tienen ingresos. Quieren que sigas endeudado. Y si no puedes devolver el dinero a tiempo, te dirán que te dan otro préstamo. Naturalmente, en el futuro tendrás que devolver más dinero. Pero en esos momentos pagas tus viejas deudas y encima tendrás unos cientos de dólares para gastar en tus vacaciones. Nuestro sistema bancario ha transformado la deuda en una fuente permanente de ingresos. La idea era muy sencilla, como con esas hipotecas basura en Estados Unidos. Prestamos dinero para comprar casas a gente que no puede permitirse comprarse una porque son pobres. No pueden devolver la deuda. Pero, ¿quién les da el dinero para comprar las casas? Si todos van al mercado inmobiliario, la demanda de casas aumentará y el precio subirá. A pesar de que sean insolventes, que no pueden pagar la deuda, el precio creciente de las casas servirá de garante. Durante 20 años funcionó. Funcionó de verdad porque aparecieron tantas nuevas personas en el mercado inmobiliario que los precios subieron durante 20 años. De alguna manera, este sistema, basado en un fundamento muy frágil, sobrevivió.
La gente que tenía suficiente dinero compraba casas, pero también mucha que no lo tenía compraba y se veía obligada, presionada por los bancos, a pedir dinero. Todos lo han hecho. Se alcanzó el límite y de repente el colapso total. En Estados Unidos, probablemente la mayoría de la gente vive en casas cuyo valor es inferior al dinero que solicitaron para comprar las casas. Esto se llama patrimonio negativo, es un concepto nuevo. Su deuda es más grande que el valor de la casa. Incluso si son expulsados de sus inmuebles, no podrían pagar la deuda con el banco con el dinero que reciben. Es un sistema suicida. Utilizo la metáfora de la serpiente que se come su propia cola. Cuando el reptil comienza a comer su propia cola, en un principio le encanta, pero tarde o temprano ya no es capaz de digerirla. Y finalmente ya ni es capaz de comerla. Eso es exactamente lo que está pasando con el sistema bancario y el de tarjetas de crédito. Si la única manera de combatir esta crisis es volver a la normalidad, nos avecinamos a una catástrofe. Estos últimos 20, 30 años que hemos vivido de préstamos han creado una generación que está entrenada para vivir endeudada. ¿Sabe que en Gran Bretaña incluso hoy día los estudiantes están obligados a vivir de préstamos? En lugar de becas, se le proporciona créditos a los alumnos de la enseñanza superior. Se supone que los devuelvan después de finalizar los estudios. Esto significa que están obligados durante sus estudios a vivir endeudados. Mi nieto, un brillante estudiante de arquitectura, ya tiene una deuda de 30.000 libras esterlinas. Él estudió y tiene que pagarla. Y le han dado un crédito muy económico. Pero cuando sea arquitecto tiene que empezar a pagar esas 30.000 libras.